Escena 1. Tinte, apartamento de Clara, noite. Clara, 38, psicóloga elegante, mas com uma expressão de preocupação. Entra em seu apartamento. Um silêncio pesado a envolve. Ela deixa sua bolsa sobre a mesa de entrada e olha ao redor, a expressão mudando para uma mistura de apreensão e descrença. Seu celular vibra. Ela pega e lê uma mensagem. Clara, para si mesma, sussurrando. Meu Deus! Mensagem na tela. Clara, viste a Juliana e Ricardo juntos em la fiesta de la empresa? Que raro, não? Clara aperta o celular na mão. As lembranças começam a surgir em sua mente. Clara, V.O. Me llamo Clara y soy psicóloga. Siempre creí en el amor verdadero, ese lazo indestructible que sobrevive a los retos de la vida. Pero al entrar a casa hoy, la vida, con toda su ironía, me ha dado una lección de realidad. Ricardo, mi esposo, no está. Y esa ausencia, junto a este mensaje, me deja un vacío inquietante en el estómago. Juliana, una conocida, una amiga, no puede estar involucrada con él. Pero la idea, por más repugnante que sea, se niega a desaparecer. Los últimos meses noté mudanzas sutiles en Ricardo. Mensajes apagadas rapidamente, sorrisos que não eram só para mim, a falta de atenção, sinais que eu atribuía ao estresse do trabalho. Agora, essas lembranças me assombram. Clara caminha pela sala, observando os objetos com um olhar penetrante. Clara, V.O. Mi mente, entrenada para analisar el comportamiento humano, necesita concentrarse. La frase, el amor verdadero puede renacer de las cenizas de la traición, retumba en mi cabeza. Una cruel ironía que define mi situación. Yo, que aconsejo a parejas sobre confianza y comunicación, estoy sumida en una tormenta emocional. La desconfianza aprieta mi corazón. La raiva comienza a mezclarse con el dolor. Cada objeto, cada rincón, me recuerda momentos de felicidad que ahora están cubiertos por una fina capa de decepción. Mi mente es un campo de batalla entre la lógica y la emoción. Necesito pruebas, una confirmación que me libere de esta nebulosa. Antes de confrontarlo, quiero encontrar evidencias de esta traición que se insinúa. Clara se senta no sofá, decidida. Clara, veo. Empiezo a elaborar un plan metódico, observando todo a mi alrededor, como una terapeuta buscando claridad en un mar de confusión emocional. Mientras la luz del día se desvanece pintando el cielo de naranja, reflexiono sobre la lucha interna que estoy a punto de enfrentar. Sé que el camino a la verdad no será fácil, pero debo enfrentar esta realidad y descubrir qué está pasando antes de perder todo lo que he construido. Mi corazón, herido y confuso, aún late con una determinación renovada. Hoy, más que nunca, seré la heroína de mi propia historia.
en busca de la verdad que podría liberar o condenar el amor que creía tener. Recuerdo todo lo que construí con Ricardo en estos años. Los momentos felices parecen distantes, como fotos en un álbum antiguo que me obligan a abrir, pero que me causan dolor. Ese jantar, cuando me pidió matrimonio. Clara, eres todo para mí, me dijo, con los ojos llenos de amor. En ese momento, no podía imaginar que un día estaría sumida en esta incertidumbre. Ricardo era atento, apasionado, un hombre que parecía entenderme profundamente. Su abrazo después de un día agotador, sus palabras como bálsamo que curaban mis preocupaciones. Incluso el aroma de su perfume impregna las paredes. Él sabía cómo hacerme sentir especial. Nuestro amor parecía verdadero, vibrante, hasta que el desinterés empezó a aparecer como destellos. Ignoré los mensajes extraños, su distancia en las conversaciones, las pequeñas frustraciones, ser interrumpida, la falta de atención. Ahora son revelaciones dolorosas. Nuestra rutina, antes dulce y reconfortante, se ha vuelto fría y distante. Como profesional, siempre aconsejé a mis pacientes: si no expresas tus preocupaciones, solo alimentas la incertidumbre. Y ahora, yo misma estoy atrapada en esta ironía, sin seguir mis propios consejos. Una confusión emocional me inunda. Al reflexionar sobre estos recuerdos, una nueva perspectiva sobre el amor y la traición se está formando. Las memorias felices aún resisten y siento que debo elegir: aferrarme a ellas o dejarlas ir para siempre. Mi conocimiento en psicología me dice que el amor puede ser una construcción compleja, basada en confianza y vulnerabilidad. Pero, ¿esta vulnerabilidad no tiene límites? A veces, parece que amamos hasta el momento en que somos heridos. Creo que esa es la pregunta que arde en mi corazón ahora. En la sala de espera de mi consultorio, recuerdo a algunas parejas que he atendido. Historias de traiciones reveladas, de reconstrucción y propósito, pero también de soledad y dolor. ¿Quién soy yo para salvar un matrimonio, cuando el mío está al borde del abismo? Recuerdo a Marcela y Andrés, con sus crisis que parecían insuperables. Ellos lograron reconstruir lo que tenían después de la infidelidad, pero parece que yo estoy a punto de seguir un camino diferente. Este proceso de curación exige fuerza y claridad. Reviso nuestros diálogos, las conversaciones sinceras que tuvimos. Ricardo siempre hablaba del miedo a envejecer solo. En aquel entonces, no percibí cómo su inseguridad pudo haber sido una puerta abierta a otras relaciones. La necesidad de validación y escape lo volvía vulnerable a las trampas de la infidelidad. Ahora, sin embargo, esa vulnerabilidad me empujaba al borde de un precipicio incierto. Mis reflexiones tomaron un rumbo más profundo y emocional, revelando patrones que intentaba ignorar. Finalmente, comprendí que era mi responsabilidad mantener la relación sana. Pero, ¿qué hacer cuando una parte no participa del baile? El amor requiere esfuerzo mutuo, y este entendimiento comenzó a transformarse en un deseo de claridad. Mirar nuestras memorias no era solo revivir momentos, sino una necesidad de rehacerlos, de reinterpretarlos bajo esta nueva luz. El dolor de la traición estaba oculto bajo los recuerdos, pero necesitaba enfrentarlos y comprender más a fondo la cuestión del amor.
Cada palabra que leía en los mensajes estaba ahora escrita en un nuevo contexto. Lo que antes parecía amable pudo haber sido solo un acto de compasión disimulado. Más allá de los recuerdos, mi futuro permanecía oscuro. Pero, a medida que examinaba la fuerza que sabía que tenía, un rayo de esperanza brotó en mí. Lo que había aprendido en las horas dedicadas a escuchar a otros estaba listo para ser aplicado a mí misma. El amor verdadero podía, sí, renacer de las cenizas de la traición, pero primero necesitaba pasar por ese fuego. Con eso, lancé una nueva luz sobre mi propia trayectoria. Las ilusiones en las que creía comenzaron a desvanecerse. Ahora era hora de avanzar en busca de una comprensión más profunda. Y así, un propósito renovado permeó mi ser. Descubrir la verdad no solo sobre Ricardo, sino sobre mí misma. Estaba decidida a enfrentar la lucha por mi propia salud mental, un nuevo comienzo formándose en la sombra de lo que se había perdido. A medida que los días se convertían en semanas, la creciente necesidad de descubrir la verdad se volvía cada vez más urgente. No era solo una cuestión de desconfianza, era una búsqueda de confirmación, de respuestas que pudieran disipar la sombra de la infidelidad que se cernía sobre mí. Con mi formación en psicología, aproveché la experiencia en análisis de conducta para asumir la posición de observadora prudente en mi propia vida. Me sumergí en las redes sociales, un mundo que antes parecía inocuo, pero que ahora cargaba la posibilidad de revelar secretos. Examiné fotos de la fiesta de la empresa, donde Ricardo y Juliana estuvieron. Cada imagen era una invitación a la interpretación, y las interacciones que antes pasaban desapercibidas se convirtieron en pistas en un misterio emocional. Cuando encontré una foto de Juliana haciendo una pose sugerente junto a Ricardo, un nudo se formó en mi estómago. Su pie de foto resonaba. A veces, los lazos inesperados traen alegría. Y una certeza me golpeó. Había algo más entre ellos. Con el deseo de profundizar mi investigación, decidí reunirme con una amiga en común, Ana, que podría proporcionarme información. Al hablar, percibí una vacilación cuando mencioné la amistad entre Ricardo y Juliana. La manera en que desvió la mirada y movió la cabeza me decía más que sus palabras. Juliana es muy cercana a él, Clara, dijo con un tono cauteloso, como intentando evitar el impacto de la revelación. Esa respuesta me ofreció una luz incandescente sobre la conexión perturbadora y me incentivó a continuar buscando la verdad. En casa, anoté las observaciones con un fervor que rozaba la obsesión. Las páginas de mi cuaderno contenían no solo anotaciones, sino un mapa emocional de infidelidades ocultas. Estaba decidida a trazar cada punto como si fuera una línea de una gráfica que mostraba la relación deteriorándose entre nosotros. Ricardo y Juliana, la relación. Escribí en letras grandes, subrayando la frase como una declaración de guerra. En busca de apoyo emocional, decidí regresar a mi consultorio. Aproveché una sesión para compartir con mi terapeuta la agonía del descubrimiento, los mensajes, las imágenes y la conexión que enfoqué en este punto con tanta atención. Ella escuchó con una empatía que me reconfortaba, y al discutir las complejidades de la infidelidad, percibí que era un dolor compartido, una experiencia relativamente común en mi profesión.
El dolor que estás sintiendo dice mucho más sobre tu amor por él que sobre su infidelidad, dijo con delicadeza. Sus palabras trajeron algo de claridad a mi mente perturbada. Así, comenzó a brotar en mí la conciencia de que, aunque la infidelidad era devastadora, también enfrentaba una lucha interna en busca de comprensión. Necesitaba entender que parte de mi deseo de exponer la verdad podía estar relacionada con mi propio miedo a estar equivocada, a ser vista como la negligente. Comencé a asociar mi dolor con la experiencia de pacientes que pasaron por procesos de traumas similares. Una pareja en particular venía a la mente, un caso que había ayudado a reconstruir después de una infidelidad. Lo que me mantenía atada era que, incluso ante el dolor intenso, lograron redescubrirse mientras lidiaban juntos con sus problemas. Al final de una sesión intensa, percibí que este dolor debía ser un catalizador para mi crecimiento, no solo un peso sobre mis hombros. Salí del consultorio decidida a transformar esta jornada en una oportunidad de autoconocimiento. Lo que tendría que enfrentar al descubrir la verdad no era solo sobre Ricardo o Juliana, sino sobre la manera en que el amor, incluso cuando hiere, puede convertirse en un despertar. La experiencia me ofrecía la chance de redescubrirme, de valorar quién era realmente, independientemente de cualquier infidelidad. Así, mi vislumbre de la verdad se convirtió en una misión interna, un combustible para un cambio significativo. Estaba determinada a seguir adelante, equilibrando las esperanzas de un futuro libre del dolor con los desafíos de encarar lo que había ocurrido. Y así adoptaría una nueva perspectiva al aventurarme en este proceso de dolor y renovación. Una jornada que podría, sí, llevar al descubrimiento del amor verdadero, incluso cuando parecía que todo se perdía a mi alrededor. El camino a la verdad se estaba delineando, y yo estaba lista para embarcarme en esta batalla. El dolor de la traición aún ardía, pero una determinación renovada se había convertido en la fuerza impulsora de mis días. Me prometí a mí misma que no me dejaría ser solo una víctima de esta situación. Yo era la protagonista de mi propia historia. Navegar por las aguas turbulentas de la infidelidad exigiría no solo coraje, sino también una intuición aguda. Empecé a investigar activamente la relación entre Ricardo y Juliana. Las redes sociales, que un día sirvieron para compartir momentos felices, ahora eran una herramienta de investigación. Con cada deslizamiento, nuevas piezas del rompecabezas se revelaban. Aproveché las interacciones entre amigos en común, buscando patrones en conversaciones que pudieran darme pistas. Los mensajes dejados de lado y las incertidumbres que flotaban en cada interacción se convirtieron en el objetivo de mi investigación. Una de las estrategias que utilicé fue invertir la situación. Sabía que Juliana solía ser una persona habladora, segura de sí misma, a la que le encantaba llamar la atención. En un evento casual, me encontré brevemente con ella en una cafetería. Mis instintos estaban alerta mientras ella contaba historias sobre sus aventuras, al mismo tiempo que conversaba con un grupo de personas notablemente cercano a Ricardo. Sonreía, pero había un peso en el aire, y yo podía sentir la tensión. Yo era ajena a su juego, pero no a ese ambiente social. «Clara, ¿no te divertiste en la fiesta de la empresa?», preguntó ella de manera inocente. La provocación estaba ahí, disimulada en su voz.
La palabra divertido flotó como una sombra en mi mente, repleta de significado. Sonreí levemente, pero mi corazón estaba atento. Mientras conversábamos, mantuve un comportamiento ligeramente distante, como si una parte de mí estuviera analizando cada movimiento suyo, cada gesto que pudiera revelar más que las palabras que usaba. Juliana era astuta. Tenía una manera de contar sus historias de forma que todos a su alrededor quisieran escucharla. Y, mientras sus ojos brillaban y su discurso fluía, me pregunté cuán fácil sería para ella ser encantadora sin realmente importarle. Entonces, con una sonrisa forzada, dejé escapar una pregunta sutil. «Y tú conoces bien a Ricardo, ¿verdad? Conozco tantas historias suyas». Intenté sonar curiosa, casi inocente. Su mirada vaciló por un segundo y me di cuenta de que, tal vez, su defensa emocional estaba empezando a romperse, pero rápidamente se recuperó. «Ah, somos solo amigos. Nadie se compara a ti, Clara». Lo que dijo fue un golpe hábil, pero no me convenció. Por dentro, mi corazón estaba helado, y la confirmación de mis sospechas solo se intensificó. Esta interacción solo añadió más fragmentos al rompecabezas, pero también me dejó insegura sobre mis propios sentimientos. Con el tiempo, me di cuenta de que cada encuentro casual se convertía en una investigación emocional, un estudio de la dinámica de su relación. Esa noche, después del encuentro, me senté con mi cuaderno. Empecé a anotar cada descubrimiento, cada matiz que captaba de conversaciones y comportamientos. Mi cuaderno se transformó en un diario de investigaciones, donde cada entrada traía no solo información sobre ellos, sino también sobre mí misma. Las palabras que escribí reflejaban mi desesperación y, al mismo tiempo, un deseo profundo de entender por qué aún nutría esperanza. Entre las páginas, escribí: «Todas las señales están ahí. ¿Solo te niegas a verlas?». Sabía que no podía enfrentar la verdad sin preparar mi corazón. Lo que descubría sobre la infidelidad era un reflejo de la inseguridad de Ricardo. Sus palabras siempre resonaban en mi mente, un mantra repetido infinitamente. «Tengo miedo de envejecer solo». Su inseguridad estaba cavando un abismo en nuestra relación y, mientras yo luchaba por conservarla, él buscaba llenarlo con otra persona. Con esto en mente, decidí que necesitaba confrontar a Ricardo. Mi objetivo no era solo herirlo, sino llevarlo a entender lo que habíamos construido juntos. Era un punto crucial, el coraje para expresar lo que ya sabía. Por un lado, estaba el miedo a lo que pudiera oír, pero, por otro, la necesidad de claridad en cuanto a mis sentimientos. Después de todo, el amor nunca debería ser una competencia, pero esta traición había dejado marcas profundas, y yo no podía ser rehén del dolor. En medio de esta jornada emocional, el mantra «el amor verdadero puede renacer de las cenizas de la traición» se convirtió en un símbolo de esperanza. Hice una lista de las cosas que quería expresar a Ricardo, un borrador de lo que significaba para mí. Era un camino para abrir las puertas del diálogo, una manera de establecer lo que consideraba nuestro futuro. Al pensar en todo esto, me di cuenta de que mi amor por él no había desaparecido.
pero necesitaba ser reconfigurado. Finalmente, llegó el día del enfrentamiento. El corazón latía descompensado, pero mi mente estaba centrada en lo que había planeado. Invitar a Ricardo a una cena más íntima, reduciendo el ambiente a solo nosotros dos, formaba parte de mi plan. El calor de las velas y la suavidad de la música crearían un espacio cómodo, pero donde pudiera poner todo sobre la mesa, sin distracciones. Al verlo entrar, una mezcla de amor y tristeza inundó mi ser. Pero yo sabía que, no importando cómo se desarrollara nuestra conversación, la verdad necesitaba ser revelada. Estaba lista para confrontar lo que un día consideramos un amor genuino y apoyarme a mí misma en el proceso de sanación. Después de todo, era la búsqueda de la verdad lo que me haría más fuerte, y yo estaba lista para enfrentar las consecuencias que eso traería. Las preguntas flotaban en el aire, pero la mayor de ellas resonaba en mi mente. ¿Aún existe un camino para el amor verdadero después de la traición? Era hora de descubrirlo, uniendo las últimas piezas de este rompecabezas emocional que tanto me había desafiado. La cena era íntima. La suave luz de las velas creaba un ambiente que era familiar y a la vez aterrador. Preparé cuidadosamente cada detalle, como si eso pudiera darme el control sobre lo que estaba a punto de suceder. Era cena. Jantar em casa. Música suave ao fundo. A música suave ao fundo sussurrava esperanças e medos enquanto eu tentava encontrar força nas palavras que havia escrito. O aroma do prato que preparei permeava o ar, mas meu apetite havia desaparecido. Quando Ricardo entrou, houve uma fração de segundo em que tudo pareceu voltar ao normal. Ele sorriu. Em seu olhar, ainda brilhava aquela centelha que eu conhecia tão bem. Estás maravilhosa, Clara, disse ele, e um arrepio percorreu minha espinha. Sinceridade ou hábito? Não sabia. O que sabia é que isso tornava tudo ainda mais confuso. Obrigada, respondi, tentando que minha voz não tremesse enquanto a ansiedade crescia em meu peito. Ele se aproximou, depositando um beijo suave em minha bochecha. Senti a familiaridade do toque, mas hoje era como tocar uma lembrança. Ouvia o tamborilar do meu coração, cada batida me lembrando de que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Reservei um momento só para nós dois, comecei, tentando manter a calma. Hoje é especial e precisava que você estivesse aqui, só nós dois. Ele se sentou à mesa, olhando-me com curiosidade, sem saber que o verdadeiro banquete que eu estava prestes a servir era algo muito diferente do que esperava. Cozinhar era um reflexo de meus cuidados, sempre uma demonstração do amor que nutria. Ele comeu e elogiou o prato, mas eu estava presa em meus pensamentos, esperando o momento certo para abordar o assunto. Após alguns minutos de conversa casual, respirei fundo e, finalmente, lancei o que havia ensaiado. Ricardo, precisamos conversar sobre algo importante? Usei um tom suave, mas não disfarçava a gravidade do que se aproximava. Ele olhou para mim, com uma mistura de expectativa e leve nervosismo. Claro, o que está acontecendo? A pergunta pairou entre nós, como uma onda prestes a quebrar. Queria que a verdade emerjasse com clareza, mas não tinha certeza se ele estava preparado. Soube da festa da empresa. Comecei. O silêncio pesado que se seguiu fez meu coração disparar. Mordi o lábio, lembrando-me de tudo o que descobri. Os sinais que não podia mais ignorar.
A raiva e a dor borbulhavam sob a superfície, mas eu estava determinada a manter a calma. Sobre você e Juliana. Ricardo hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. O que você quer dizer com isso? Sua expressão mudou, e a defensiva começou a emergir. O que aconteceria a seguir? Sabia que essa conversa poderia levá-lo a um ponto em que a negação não seria mais uma opção. Vi as fotos, continuei, a voz involuntariamente firme. As mensagens, a maneira como ela se comporta perto de você. Está claro que há algo a mais. As palavras saíam como flechas, e a cada uma eu sentia o peso do que estava prestes a ser exposto. O que antes era um olhar amoroso, agora era uma mistura de confusão e negação. Ricardo começou a se explicar, mas eu estava decidida a não me desviar do que precisava ser dito. Por favor, não tente me convencer de que não é assim. Isto é real, Ricardo, e dói. A maneira como você se refugiou nela mostra uma fragilidade que não podia ignorar. Clara, não é o que você pensa. Eu não... As palavras dele eram um emaranhado, e eu o interrompi. O que definia nossa relação agora era a verdade crua e pura, e eu não estava interessada em ouvir desculpas. Não quero mais desculpas, Ricardo. Quero entender o que está acontecendo entre nós. Éramos felizes. Minhas palavras ecoaram na sala, e, em um instante, vi seu semblante mudar, a máscara caindo enquanto a realidade se impunha. Você está certa. Eu me aproximei da Juliana, mas era apenas amizade, disse ele, a voz embargada. A pressão do trabalho e sua falta de atenção me levaram a buscar apoio em outro lugar. Um turbilhão dessa revelação fez meu estômago revirar. Ricardo, um homem que eu considerava forte, agora estava desgastado e vulnerável. Você viu minha luta, mas se afastou. Em vez de se comunicar, você se refugiou em outra realidade. Ele estava usando a dor que eu sentia como justificativa. Tentava me convencer de que eu era a responsável pela escolha errada que ele fez. Ricardo, devo assumir a responsabilidade por muitas coisas, mas não pela sua traição. Se você se sentiu negligenciado, por que não me procurou? Ouvindo essa verdade, percebo que não fomos sinceros um com o outro. O peso das palavras era quase palpável, cada uma como um golpe na verdade pela qual ambos éramos culpados. O silêncio que se seguiu era denso, e um emaranhado de emoções girava ao nosso redor. Uma batalha de sentimentos. Amor, traição, confusão. Ricardo parecia lutar com o que eu dizia, sua expressão marcada pela tensão entre o que ele queria sustentar e a realidade que emergia de sua boca. Lágrimas surgiram em meus olhos, enquanto meu desejo por um amor verdadeiro gerava um conflito intenso. A única coisa que sinto com certeza é que precisamos de um novo começo. Não sei se você pode me dar isso, mas precisamos ser sinceros sobre o que isso significa. Ele hesitou, como se estivesse pesando suas opções. Eu não queria te machucar, Clara. Eu realmente não sabia que você se sentia assim. O que aconteceu entre mim e Juliana foi uma fuga, uma fraqueza. E por que você não se permitiu ser vulnerável comigo? É essa a sua fraqueza? Você teve o poder de se abrir e não o fez. As chamas da verdade queimavam entre nós, e ambas as verdades começaram a emergir. Se eu me tornara a mulher que ele queria, agora estava pronta para amadurecer e deixar que a dor passasse. Com la tormenta a la vista, miré a los ojos de Ricardo y me pregunté si aún quedaba espacio para un amor verdadero entre nosotros. Un amor que pudiera resurgir de las cenizas, que se convirtiera en nuestra verdad. Después de todo, lo que importaba era cómo usaría esta experiencia para moldear el futuro que deseaba. Por favor, critícame con sinceridad, pero con cariño.
Dime qué necesitas. Él estaba dispuesto a escuchar, y yo sabía que en este momento la verdad podía ser el primer paso hacia la sanación. Allí, a la luz de esas velas, no solo se exponía el dolor de la traición, sino una invitación a un nuevo comienzo que podría surgir de las cenizas. El camino hacia un amor renovado podría ser más difícil de lo esperado, pero la esperanza, por sí sola, era una luz que podía brillar en cualquier sendero oscuro que se presentara. El aire estaba denso entre nosotros, y las llamas de las velas se mecían, reflejando la incertidumbre y la tensión en la habitación. Por un instante, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse, dejando solo a Ricardo y a mí, enfrentando las verdades que finalmente salían a la luz. Clara, quiero que sepas que no soy la persona que piensas que soy cuando estoy con Juliana, dijo él, su voz temblorosa de emoción. Había una sinceridad en sus palabras que nunca antes había notado, pero necesitaba profundizar. Ricardo, te escucho, pero necesitas demostrarme que esto va más allá de las palabras. Las promesas solo valen cuando se acompañan de acciones, y por favor, no te justifiques más. Eso solo empeora lo que sentimos. Él asintió, como si comprendiera la gravedad de lo que significaba para ambos. Me di cuenta de que estaba empezando a comprender su entendimiento de la traición y del dolor. El camino que eligiera ahora decidiría si podía haber un futuro para nosotros. No quería vivir con la sombra de la traición rondando nuestras vidas. Era hora de construir algo nuevo. Me perdí, Clara. Lo que tenía necesitaba un recordatorio, confesó Ricardo. Olvidé cómo compartir mi vulnerabilidad contigo y me dejé seducir por esa falsa idea de que la validación de otra persona podría llenar el vacío que yo mismo había creado. Sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento, y por un momento vi lágrimas en sus ojos. Mi corazón se rompió, no por la traición en sí, sino por el hombre que tenía delante, vulnerable por primera vez. Reconocer que has fallado es un paso, pero eso no es todo. Lo que necesitamos ahora es un diálogo abierto, Ricardo. Deja a un lado las defensas y los muros y cuéntame todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me dejaste de lado? Quiero saberlo para que podamos reconectarnos. La idea de compartir nuestras fragilidades, de construir un nuevo cimiento que pudiera rescatar nuestro amor, me parecía no solo necesaria, sino vital. Él respiró hondo y comenzó a describir momentos en los que se sintió solo. En los meses siguientes, Ricardo estuvo bajo presión en el trabajo, y yo, en mi propio mundo, no me di cuenta de la magnitud del impacto que eso tuvo en nuestra relación. La dinámica se convirtió en un círculo vicioso en el que tú te alejaste, y yo busqué consuelo en otro lugar. No fue el camino correcto, pero era lo que conocía. Sería fácil caer en el círculo de la culpa, pero la verdad era que ambos teníamos un papel que desempeñar. Nunca desearía una relación basada en rencor y resentimiento, pero eso exigiría un compromiso conjunto. Necesitamos establecer un nuevo punto de partida, un espacio seguro donde nuestras vulnerabilidades puedan ser compartidas sin miedo a represalias. Sabía que no sería fácil, pero mientras él hablaba, la esperanza crecía. Después de esa primera conversación, iniciamos un proceso de redescubrimiento. Durante las semanas siguientes, hicimos un esfuerzo consciente por abrir las puertas de la comunicación. Me di cuenta de que, como psicóloga, a menudo estaba más dispuesta a escuchar lo que sentían los demás
que mis propios sentimientos. Esa práctica de escucha activa fue transformadora. En las noches siguientes, Ricardo y yo teníamos un nuevo ritual. Cada uno compartía lo que más le molestaba en nuestra relación y no teníamos permitido interrumpir o justificar lo que el otro decía. Desde las necesidades reprimidas hasta las inseguridades del pasado, todo salía a la luz. Recordaba tantas historias que ya había escuchado de mis pacientes y vi el poder de la vulnerabilidad en la práctica. En esas conversaciones expuse no solo mi dolor, sino lo que me gustaría revivir. Momentos de cariño, afecto y presencia incondicional el uno del otro. El deseo de reavivar nuestro amor renacía como un ave fénix, naciendo cada vez más fuerte. Las semanas se convirtieron en meses y cada día que pasaba había un nuevo descubrimiento. Empecé a observar cambios sutiles en Ricardo. Se volvió más abierto, más dispuesto a explorar no solo sus propias emociones, sino también las mías. La mirada de tristeza que antes se encontraba en sus ojos ahora estaba acompañada de un brillo renovado, como si realmente estuviera interesado en mirarse a sí mismo. Sin embargo, no todo fue fácil. Las heridas de la traición aún estaban presentes, y en ciertos momentos una sombra de inseguridad flotaba entre nosotros. Era difícil dejar atrás los recuerdos de lo que había sucedido, pero luchamos juntos, en equipo. Cada pequeño paso que dábamos hacia un futuro mezclaba logros con desafíos, pero así comenzamos a moldear juntos un nuevo amor. Necesitábamos actividades que reforzaran esa nueva conexión. Empezamos a dar paseos juntos, a compartir libros y a participar en pequeños proyectos. La simplicidad de esas actividades era, a primera vista, solo una distracción, pero había algo más profundo sucediendo. Mientras caminábamos, reíamos y hablábamos, comenzamos a reconquistar esos pequeños momentos que antes eran nuestros. Sentí una conexión que empezaba a resurgir y la esperanza de un amor verdadero comenzó a florecer de las cenizas de la traición, pero no estaba libre del miedo. Aún quedaban resquicios del dolor y en un momento de vulnerabilidad pregunté: Ricardo, ¿estás seguro de que puedes ser la pareja que necesito? ¿Realmente podemos superar esto? Su mirada no vaciló mientras respondía: Clara, si hay alguna posibilidad de reconstruir, lucharé por nosotros. Esa noche, antes de dormir, lloré, pero no fueron lágrimas de dolor. Fue un lamento de esperanza, una liberación por las paredes que se estaban derrumbando. Es cierto que el amor verdadero puede emerger en las condiciones más oscuras, y nosotros estábamos en ese camino. Así, trazando ese nuevo camino juntos, comprendí que el nuevo comienzo era solo el primer acto de un nuevo ciclo. Las cicatrices quedarían, pero no eran el fin. Eran un testimonio de lo que habíamos superado. A medida que la luz de la mañana inundaba nuestro espacio, sentía que el viaje nos estaba moldeando de maneras que nunca imaginamos. El amor verdadero era más que una simple meta. Ahora era parte de nuestro proceso. Los meses pasaron y nuestra relación comenzó a transformarse en algo realmente nuevo. Las heridas de la traición estaban cicatrizando,
Y mientras caminábamos juntos, las risas y las conversaciones se convirtieron en parte de nuestro día a día. El parque donde solíamos pasear era ahora un símbolo de nuestra resiliencia y renovación. ¿Te acuerdas de esa comedia romántica que vimos sobre segundas oportunidades? Ricardo comenzó con un tono nostálgico. Siento que estamos viviendo algo parecido. Esas palabras, dichas con una sonrisa en el rostro, traían un calor a mi corazón. De esa manera, decidimos inscribirnos en un taller sobre relaciones de pareja. Estaba ansiosa por compartir experiencias con otras parejas que también luchaban por superar dificultades. El día del evento, el nerviosismo se mezclaba con la expectativa. Apenas entramos, fui recibida por rostros que reflejaban dolores y esperanzas similares. La primera sesión fue impactante. Durante una dinámica, Ricardo sorprendió a todos al hablar sobre su viaje. La vulnerabilidad no es debilidad, sino un camino que nos lleva al amor verdadero. Su crecimiento personal era inspirador. Después del taller, volvimos a casa más unidos. La comunicación abierta se convirtió en prioridad. Conversaciones sobre nuestras inseguridades y deseos eran frecuentes. ¿Qué más necesitamos discutir?, preguntaba yo, dispuesta a enfrentar las dificultades que aún flotaban entre nosotros. Cada diálogo fortalecía nuestra relación. Por la noche, una sensación nueva me envolvía. Al quedarnos dormidos juntos, susurré: «Estoy tan agradecida de estar juntos en este viaje. Siento que podemos practicar un amor verdadero a partir de lo que vivimos». Él tomó mi mano y respondió: «Si hay alguna posibilidad de reconstruir esto, lucharé por nosotros». La esperanza renacía como un faro en medio de la oscuridad. Las dificultades no desaparecieron instantáneamente. Eran la prueba de que la lucha por la felicidad continúa. Pero cada pequeña victoria, desde una cena compartida hasta momentos de cariño, construía un nuevo cimiento. Un viernes por la noche, mientras veíamos una película en la sala, Ricardo me sorprendió con un gesto cariñoso. Él preparó una cena especial, uno de mis platos favoritos. «Hoy, solo nosotros dos», dijo él, con una sonrisa cómplice. La simplicidad del acto me conmovió profundamente. Nos sentamos a la mesa y, entre bocados, intercambiamos miradas llenas de emoción. La atmósfera estaba impregnada de gratitud, como si nuestros esfuerzos estuvieran siendo recompensados. Conforme los días se transformaban en semanas, percibí que estaba construyendo una nueva narrativa, una que no se basaba en el dolor, sino en el amor y el compromiso. El respeto mutuo se transformaba en un lazo fuerte, un fundamento para nuestro renacimiento. El pasado aún pesaba en nuestra historia, pero finalmente llegué a un lugar donde las cicatrices eran solo recuerdos de superación. Ellas nos enseñaron sobre amor, vulnerabilidad y crecimiento. Los recuerdos de la traición ya no eran un ancla de dolor, sino recuerdos que nos recordaban cuánto habíamos evolucionado. Cierta noche, mientras observábamos las estrellas en el cielo nocturno, Ricardo rompió el silencio. «Clara, cada día que pasamos juntos es un dulce recordatorio de que somos capaces de amar de nuevo. Podemos enfrentar lo que venga, siempre y cuando estemos juntos». El brillo en sus ojos reflejaba su compromiso de hacer florecer el amor. Asentí, sintiendo que el largo camino que habíamos recorrido juntos
nos había moldeado de maneras maravillosas. Así, al amanecer de un nuevo día, miré al futuro con esperanza y abrimos espacio para un amor renovado. Era claro, la reconciliación no era solo un propósito, sino también una obra continua. Entre risas y lágrimas, construimos un futuro juntos, un amor que ahora sabíamos que podía florecer de las cenizas de la traición. Es cierto que, incluso en medio de las tormentas, el amor verdadero puede emerger más fuerte, trayendo consigo la luz de la redención y la promesa de un nuevo día.